Pues prácticamente el año ya se acaba dentro de una semana y bueno, ahora sí de que yo, Luisillo, les voy a hablar de mis diferentes lecturas que tuve durante este 2025. Esta primera parte en su mayoría va a ser respecto a cómics de Marvel y manga. Esto porque fue ya la verdad lo que menos leí en el año, ya que pues estaba con todo el hype de DC y pues decidí en resumidas cuentas leer y comprar más cómics de DC. Así que bueno, pues eso los haré en la segunda parte. En esta primera hablaré solamente, como dije, de manga y cómics de Marvel. Las primeras lecturas estuvo la versión manga de Neon Genesis Evangelion o Evangelion como le quieran decir. Bueno, el caso es que leí la versión manga de esta historia, eso sí, solamente leí lo que fueron los primeros dos volúmenes, específicamente de la edición de coleccionistas porque es de las más recientes, las que más se publica actualmente y eso. Y bueno, pues ahora sí de que la verdad estuvo bastante bien, sí tiene sus diferencias en cuanto a la versión anime, sobre todo en ciertos personajes como por ejemplo el protagonista Shinji, que en este caso aquí es un poquito más activo en la historia, inclusive llega a decir mucho más las cosas a diferencia de en el anime donde se queda muchas veces callado y eso, aquí en este caso es muy diferente. Y poco a poco conforme vas adentrándote en la lectura, ves las diferencias mucho más marcadas, los personajes inclusive por ahí hacen otras cosas que en la versión anime no lo hacen. Y bueno, pues la verdad es bastante interesante. Mucha gente dice que de hecho esta es la versión definitiva de la historia. Yo no sabría decirlo exactamente porque creo yo que cada quien tendrá su favorita, pero en este caso pues entiendo por qué a mucha gente le gusta, por lo menos de lo que leí hasta el momento, vale completamente la pena, así que si son fans o quieren adentrarse mucho en la historia de esta saga, creo yo que ya sea es bueno para empezar o también es una buena forma de volver a conocer la historia que a lo mejor ya muchos conocemos. Siguiente es la versión manga de Ghost in the Shell. Esto más que nada porque, bueno, pues ya en 2026 el estudio Saru, que es el que trae la versión anime de Dan Dan Dan, pues va a traer lo que es otra adaptación de Ghost in the Shell. Y dije, pues vamos a ver porque por lo que viene el diseño de arte y eso, se va a basar mucho más en su versión original, en su versión manga. Y la verdad es de las más curiosas que leí este año. Me gustó mucho el arte, es la verdad algo que se ve muy de manga de los 90 y se agradece bastante, la verdad. Es un estilo que en lo personal a mí me encanta. La historia, a diferencia de las adaptaciones donde se centra mucho en lo del titiritero y eso, aquí no es tanto así. O sea, sí está toda esta onda, pero está mucho más esparcida, por decirlo así, en diferentes cosas, ya que en sí son diferentes aventuras que la mayor y la novena sección están teniendo, conforme va avanzando el año y así, la verdad está bastante interesante en este aspecto, ayuda mucho más que nada por un lado a conocer mucho mejor a la mayor, ya que aquí en este caso vemos una personalidad un poco más juguetona, inclusive bromista del personaje, y de hecho que inclusive se llega a sentir mucho más humana, y de hecho creo yo que ayuda mucho más al mensaje de la historia. Me gusta mucho la interacción que tiene con los diferentes miembros de su equipo y bueno, pues en general todo el tono y eso logra recordar a una historia de anime de los 90, la verdad, muy bien. Tiene muchas cosas ahí políticas y sociales que la verdad están bastante interesantes y por desgracia todavía siguen bastante vigentes. Eso sí, creo yo que el único punto negativo que le puedo poner es que hay momentos en los que se puede sentir pesada la lectura, en parte porque el autor puso muchas anotaciones respecto a cosas de ciencia, de inteligencia artificial, de computadoras y ese tipo de cosas, que aunque al principio no están tan mal y pueden enriquecer la experiencia porque los capítulos al inicio no son tan largos, lo cierto es que conforme avanza, los capítulos se hacen más largos y por consiguiente hay muchas más de estas anotaciones y llega a ser en momentos un poco estresante o no tan placentera la lectura, aún así vale mucho la pena. En sí hay otras partes que es Ghost in the Shell 1.5 que es común qué pasó después de la historia principal y Ghost in the Shell 2 que casi no tiene nada que ver con la primera parte ni nada de eso, pero si nada más es esta, creo yo que no hay problema, creo yo que está bastante bien y a mí, dejando de un lado esas partes de las anotaciones que pueden haberlo hecho un poco pesado, me gustó mucho, creo yo que fue de las lecturas que más me gustó de este año. Pasando a los cómics de Marvel, tenemos Vision de Tom King y de Walta. Generalmente es de mis historias favoritas de Marvel en general. Si bien Tom King es un escritor algo controversial y actualmente por su etapa de Wonder Woman, como que mucha gente no le agrada, y lo entiendo perfectamente porque su etapa actual con Wonder Woman es un asco, pero dejando de un lado eso, pues independientemente te caiga bien o no,
es de sus mejores obras, genuinamente es una muy buena obra, por algo esta fue la que lo puso en el mundo del cómic y bueno, pues de ahí DC lo agarró y nunca lo soltó. Aquí en resumidas cuentas, pues seguimos la historia de Vision y la familia que acaba de crear, mientras trabaja para la Casa Blanca, todo chido, pero la verdad las cosas no se ponen tan bien como uno pensaba, y de hecho poco a poco se complican mucho más y vemos que tener una familia feliz no es para nada fácil, obviamente. Me gusta mucho más que nada cómo manejan al resto de personajes, sobre todo en la cuestión de cómo curiosamente Vision está haciendo lo mismo que Ultron le quería hacer, en el sentido de darle un propósito que él no quería, en este caso haciendo lo mismo con su familia, ya que en vez de saber qué quieren o qué es lo que busca el resto de sus hijos o su esposa, lo cierto es que simplemente busca que cumplan las expectativas que él tiene sobre tener una familia normal, la verdad. Es muy interesante cómo lo va llevando. Eso sí, creo yo que es una lectura que tan siquiera tienes que tener cierta noción del personaje de Vision, ya que si bien no tienes que ser un experto ni nada, lo cierto es que se hacen referencia a ciertos sucesos o cosas de la historia del personaje, y por lo menos pues saber un poquito qué onda te puede ayudar bastante. Y también sí es cierto que si buscas saber qué pasó después, pues va a estar complicado, porque Marvel no continúa esta historia por una polémica bastante estúpida que tuvo con los miembros de Comicsgate y ese tipo de cosas. Entonces esa parte sí está medio XD, pero aún así es una lectura muy buena y creo yo que lo mejor que ha entregado Marvel en los últimos años, así que pues vale mucho, mucho la pena. El siguiente es Sentry, de Paul Jenkins. La verdad, solamente lo compré y lo leí porque me había visto Thunderbolts y me había gustado la película, y por el hype y eso, pues lo hice. En sí lo que había leído de Sentry hasta el momento no era como que el mayor fan, en sí nada más había leído cosas como sus momentos con los Dark Avengers y eso, pero de ahí en fuera no mucho más, y se me hacía un personaje la verdad bastante X, que la gente hypeaba además. Pero ya leyendo su historia de origen, porque esta es su historia de origen, está muy buena. Genuinamente se lucieron con esto. En resumidas cuentas, aquí seguimos a Bob Reynolds o Robert Reynolds, que bueno, pues él es un tipo adicto que tiene problemas con su mujer, su vida no ha sido lo que él quería, o sea, prácticamente se siente muy mal el tipo, está en la peor situación posible, y justamente cuando piensa que no puede ir las cosas peor, descubre que hay un ser llamado The Void que viene en camino a la Tierra, y ahí es cuando Sentry se acuerda de que alguna vez fue pues Sentry, el mayor héroe de todos los tiempos, que se codió con Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Avengers, los X-Men y eso, y bueno, pues él tiene que recordar mejor las cosas, así como también hacer que los demás héroes recuerden lo que sucedió y recordarlo a él, para bueno, poder vencer esta gran amenaza que es The Void. En sí es una historia que juega mucho con la realidad en sí misma, ya que el planteamiento es saber si en verdad existe un tal Sentry o no, si Robert en verdad fue un superhéroe o simplemente es una alucinada suya. Inclusive tanto así llega el punto de que al final de la historia te quedas con ese mismo sentimiento, ya que el final no te deja mucho en claro en verdad qué sucedió en verdad. Es como una interpretación más que nada que tú le puedes dar. Es muy imaginativa la forma en la que llevan la historia, la verdad, esta me encantó y como digo, de mis mejores lecturas también. Para concluir, tenemos lo que es la más sencilla de las lecturas de esta primera parte, que es Annihilation o Annihilation o como se pronuncie, el evento donde sale Nova y la única historia que todo el mundo conoce del personaje. En resumidas cuentas, tienen que detener a Nihilus, como se diga, porque bueno, pues tiene su oleada de aniquilación, salió con Thanos y bueno, pues prácticamente varios personajes que no se llevan nada bien tienen que unirse para detenerlo, como son el caso de Nova, Star-Lord, Silver Surfer, Ronan el Acusador, el Super Skrull, Drax y todo eso. Entonces, pues, es un evento entretenido, no es la gran cosa en sí, pero la verdad es una muy buena lectura para pasar el rato. Aparte que creo yo que si quieres adentrarte en el lore cósmico de Marvel es de las mejores oportunidades, sobre todo porque esta historia es la que da pie al origen de los Guardianes de la Galaxia como los conocemos realmente. Entonces pues nada más eso, o sea, no tengo mucho que decir, es una lectura que está ok y hasta aquí. Y pues ya, o sea, si te gustan estos personajes o te llama la atención, vale la pena, digo, no es la gran cosa, pero te la pasas bien. Hoy déjenme ustedes en comentarios cuáles han sido sus lecturas de cómic y de manga de este 2025.